Hola, buen día a todos. Mi nombre es Melissa Armelini y yo soy especialista en productos de Saitiva para América Latina. Bienvenidos a este seminario. Hoy discutiremos las fuentes de error más comunes relacionadas con el Western blot. Hablaré sobre los escollos más comunes y daré posibles enfoques para evitarlos. Hay muchos puntos importantes a considerar para obtener buenos datos de alta calidad a partir de sus experimentos. Pero antes de empezar a hablar sobre el tema de este webinar, me gustaría hablar un minuto sobre nuestra empresa, Saitiva. El legado de Saitiva comenzó hace muchos años con Amersham y Farmacia, que eran las líderes del mercado en tecnología de purificación. Estas empresas fueron compradas por General Electric, GE, y ahora somos parte de Danaher, una gran empresa multinacional con ingresos anuales de más de 22.3 mil millones, de los cuales casi la mitad, 10.76 mil millones, se encuentra en el sector de las ciencias de la vida y con más de 50.000 empleados. Aquí puede ver otras empresas que forman parte del grupo Danaher. Quizás no estés familiarizado con el nombre Danaher, porque es un holding y tiene estándares de grandes empresas. Por supuesto, conoces las empresas que forman parte de Danaher, como Leica y Beckman, que son muy activas en el ámbito académico. Durante el año pasado, la Danaher ha sido una gran parte de la lucha contra COVID-19, tanto en términos de diagnóstico como de vacuna y terapéutica. Nuestras empresas han estado apoyando en segundo plano, realmente trabajando duro para ayudar a nuestros clientes durante este periodo difícil. Saitiva es una pieza importante de Danaher con más de 8.000 asociados. Actuamos en todas las etapas, desde la investigación hasta la industria biofarmacéutica. Realizamos investigaciones continuas específicamente sobre innovación asociada a bioproducción. Este es un diferenciador y tenemos más sitios de innovación que se enfocan específicamente en tecnologías de fabricación de cualquiera de nuestros competidores. Nuestra presencia global incluye amplios servicios de soporte que garantizan que las empresas se mantengan en funcionamiento mientras aumentan la producción. Saitiva cuenta con 4 unidades de negocio: investigación, bioprocesamiento, terapia celular y génica y soluciones biofarmacéuticas. Y ese es nuestro programa de hoy. Cubriremos cada uno de estos temas en detalles. Comenzaremos esta parte con una solución de problemas relacionados con las bandas. ¿Cuál puede ser la razón si no hay señal en el blot después de la detección? Por supuesto, puede haber varias razones. Nos centraremos en las próximas diapositivas sobre algunas de ellas. El punto de partida del Western blot es principalmente la preparación de la muestra. Debe considerar ya en este paso varios puntos que pueden afectar su resultado final. Sobre preparación de la muestra y carga de la muestra. Es fundamental aplicar cantidades de muestra en un rango detectable, no poco y no mucho. Es importante la elección correcta de una membrana adecuada y reactivo de bloqueo. No se debe utilizar ninguna membrana que existe en el laboratorio.
La elección de la membrana correcta es muy importante porque a menudo la elección incorrecta puede generar un alto background, lo que da como resultado una detección deficiente de la banda de interés. Es importante utilizar, por ejemplo, membranas de baja fluorescencia para Western blotting fluorescente. En cuanto al reactivo de bloqueo, necesitará un bloqueador que sea compatible con el sistema de detección y también con el anticuerpo primario. En el caso de Western blotting con fluorescencia, es fundamental utilizar reactivos que tengan propiedades autofluorescentes bajas. Después de los procedimientos de transferencia y bloqueo, la proteína se marca con anticuerpos primarios específicos de la proteína. También en este paso debes considerar varios aspectos importantes. Primero, la calidad del anticuerpo primario y la elección de la especie primaria determinarán completamente su resultado final. Segundo, la concentración del anticuerpo primario y secundario. Más anticuerpo no significa una mejor intensidad del señal, desafortunadamente. Comenzaremos esta solución de problemas con algunos consejos generales sobre los procedimientos de manipulación. Es muy importante prestar especial atención a los protocolos experimentales con optimización en etapas clave. Pero, ¿cuáles son las fuentes de error más comunes y al mismo tiempo las más fáciles de evitar que ocurren durante un procedimiento de Western blot? Tenga en cuenta, siempre debe tener cuidado de no tocar sus membranas sin guantes para evitar contaminaciones. Las membranas deben manipularse únicamente por sus bordes y con pinzas. También es importante ensamblar de forma segura el sándwich, es decir, con papeles de filtro gruesos o capas múltiples, para evitar rayas y manchas, remolinos de proteínas. Además, evite demasiado tampón en la superficie del gel durante el montaje de transferencia. Las proteínas pueden difundirse desde el gel al tampón y luego dispersarse a medida que el montaje de transferencia está en curso. Cuando termine, coloque siempre la pía de transferencia justo en el medio del cassette. Utilice papel de filtro de celulosa pura y de alta calidad durante la transferencia para emparedar el gel y la membrana. Los papeles de filtro deben fabricarse con agua ultra pura sin aditivos para minimizar las posibles fuentes de señal de fondo y artefactos. Un ejemplo de una gran marca de papel es Whatman. En la imagen de la derecha podemos ver los artefactos que aparecen en el revelado cuando nos olvidamos de poner esponjas de papeles de filtro. Es importante limpiar siempre el equipo de secado después de cada uso. A la izquierda hay un ejemplo donde la suciedad en el blot podría deberse a exceso de proteínas que aún están asentadas en esponjas y en tanques de transferencia. O bien las proteínas presentes en el tampón se precipitaron durante el ensamblaje de blot. En este caso, las proteínas se transfieren desde la esponja o el tanque de transferencia contaminada a la membrana. Para limpieza, lo mejor es utilizar 100% de metanol y limpiar con agua después. A la derecha, un consejo bastante obvio es no romper nunca el gel. También es muy importante usar guantes sin polvo para evitar contaminantes de proteínas de la piel en el blot o la membrana.
Otro punto a tener en cuenta es el uso generalizado de recipientes limpios, sin sustancias contaminadas, como por ejemplo Comasi. Nunca realice incubaciones de Western blot en recipientes que se hayan utilizado antes para las tinciones de Comasi. Nunca debemos utilizar bolígrafos para evitar la contaminación del blot con la tinta del bolígrafo. La tinta puede mancharse y lavarse como en el ejemplo de esta diapositiva. Posteriormente, la tinta puede volver a depositarse en otro lugar y por lo tanto interferir y superponer sus bandas de interés y alterar el rendimiento general. Además, el prehumedecimiento en metanol antes de la transferencia también hará que la tinta se corra. Lo mejor para el reconocimiento y las marcas de las membranas sería cortar las esquinas de la membrana en lugar de usar un bolígrafo. La mayoría de los materiales y líquidos tendrán cierto grado de autofluorescencia en determinadas longitudes de onda. Esto significa que se debe tener mucho cuidado de no contaminar los blots cuando se trabaja con SL Plex u otras marcas fluorescentes. Así que no lo olvides para obtener los mejores resultados posibles. Cuida siempre de no contaminar tus blots con reactivos y sustancias como Comasi o detergentes como Triton X100, que es fluorescente en el canal Site3. En este ejemplo puede ver lo que se sucede cuando se manipula una membrana con pinzas contaminadas con trazas de Comasi. Esta membrana se reveló en el canal Site5. Además, ¿viste las contaminaciones con, por ejemplo, el tinte azul de bromofenol o los fragmentos de gel de poliacrilamida, ya que todos pueden interferir y superponer su señal y, por lo tanto, disminuir el rendimiento de su Western blot? Ahora llegamos a la segunda parte de la charla. El cumplimiento cuidadoso de los procedimientos generales de manipulación durante el Western blot ya puede mejorar sus resultados en una cantidad significativa. Pero hay muchos otros aspectos importantes que afectan su resultado final. Los puntos más importantes a tener en cuenta son, por un lado, los problemas de background. Un background alto da como resultado una mala detección de la señal con una relación señal-ruido baja. Y las señales débiles a menudo pueden no detectarse de esta manera. Por otro lado, es posible que vea bandas inesperadas, sin bandas, solo bandas débiles o bandas con peso molecular incorrecto. En las siguientes diapositivas discutiremos las posibles fuentes de error en relación con los diversos aspectos y discutiremos cómo se puede optimizar el procedimiento de Western blotting para obtener mejores resultados. Como puede ver en esta ilustración, los problemas con las bandas y los problemas de background se ven afectados por varios aspectos. El antígeno aplicado, el método, técnica, la calidad y también la cantidad de anticuerpos usados y la elección del tampón. Discutiremos todos esos diferentes aspectos en las próximas diapositivas. Hablaremos sobre la resolución de problemas sobre la aparición de un background alto y lo que se puede hacer para evitarlo. La consecuencia de una situación no óptima con un background alto, como ya les dije, es una relación señal-ruido baja. ¿Será que perderá sensibilidad y linealidad debido a un fondo desigual, lo que dará como resultado una cuantificación inexacta?
Un fondo alto a menudo se debe a una falta de optimización. Ahora pasaremos por diferentes diapositivas donde veremos más de cerca varios aspectos y veremos posibles enfoques sobre cómo evitar un alto background. ¿Por qué lavar la membrana? La razón para lavar la membrana primero con TBS, incluso antes de transferir el gel en sí, es para eliminar cualquier proteína flotante que no esté realmente unida a la membrana. A veces, hay un borde difuso alrededor de la membrana, de la banda, o incluso manchas en la membrana que se ve en caso de que estas proteínas no estén unidas firmemente. A veces se puede simplemente disminuir el fondo si se extiende el periodo de tiempo y o el número de pasos de lavado, o si se aplica un mayor volumen de tampón de lavado. Puede ver una membrana insuficiente lavada en ese slide. Se sugiere un volumen mínimo de 4 ml de tampón por centímetro cuadrado para los procedimientos de lavado. El alto background también puede ser porque se está utilizando un tampón de lavado inadecuado. Si desea detectar proteínas fosforiladas o está utilizando un anticuerpo secundario conjugado con fosfatasa alcalina, utilice únicamente TBST como tampón de lavado. El fosfato en el PBS puede interferir con las proteínas fosforiladas y reducir la unión del anticuerpo. El PBS también interferirá con las fosfatasas alcalinas e introducirá problemas de fondo. Es muy importante que utilice el nivel adecuado de detergente en los tampones de lavado y bloqueo. El buffer más común es 0.1% de Twin 20 en TBST, pero por supuesto también puede usar PBST. Pero tenga en cuenta que concentraciones más altas de Twin 20 en tampones de bloqueo también pueden causar un aumento de fondo en las membranas de PVDF. Por lo tanto, también podría ser útil agregar 0.1 o 0.2% de SDS a la segunda dilución de anticuerpo para disminuir el fondo generado en las membranas de PVDF. Añada SDS al 0.2% y NCl 0.5 molar para reducir el background considerablemente, especialmente en membranas de PVDF. Para Western blotting fluorescente, utilice como paso de lavado final solo TBS, no PBS, y omite el detergente Twin para reducir la fluorescencia en el canal verde. Otro consejo es aumentar la concentración del reactivo de bloqueo a, por ejemplo, 3 a 5%. También tiene sentido extender el paso de bloqueo en sí mismo para reducir la unión no específica, por ejemplo, durante la noche a 4 grados. Posteriormente se pueden incluir bloqueadores como BSA o leche en los tampones de anticuerpos para reducir la unión inespecífica y aumentar la intensidad de la señal. También puede tener un background desigual o áreas blancas en la membrana. Estas son las razones de esta ocurrencia. Tenga cuidado de evitar que la membrana se seque durante el procedimiento de Western blot, pero es especialmente cierto para las membranas de PVDF, por lo que podría ser que la membrana no estuviera cubierta con una cantidad suficiente de líquido en todo momento y por lo tanto se secó parcialmente.
Otra razón sería que alguna solución no se extendió uniformemente sobre la membrana. Por lo tanto, incumbe siempre los anticuerpos, pero también todos los demás pasos de lavado y bloqueo con una agitación con una cantidad suficiente de líquido. También puede aparecer puntos inusuales, como puede ser marcado en rojo, manchas blancas desiguales en la membrana. Las burbujas de aire quedaron atrapadas contra la membrana durante la transferencia, así que asegúrese de eliminar las burbujas, como por ejemplo, rodar una pipeta sobre el sándwich al preparar el gel para la transferencia. Otra ocurrencia son puntos negros o manchas y sombras en la membrana distribuidas de manera uniforme o desigual. Por lo tanto, una de las razones es la adherencia de anticuerpos primarios y o secundarios al reactivo de bloqueo en sí, que no se resolvió adecuadamente. Se pueden eliminar esos puntos al filtrar el agente bloqueante. Outro conselho, lave la membrana antes e depois da transferência em TBS, sin twin. La razón por la que primero lavar la membrana, incluso antes de transferir el gel con TBS, es eliminar las proteínas flotantes que no estén realmente unidas a la membrana. A veces hay un borde ligeramente difuso alrededor de la membrana, incluso manchas sobre la membrana que se ve en el caso de que tenga esas proteínas no unidas firmemente. También puede suceder que produzcan manchas o sombras en la membrana porque los conjugados de enzimas forman complejos y precipitan en la membrana. Filtre el conjugado a través de un filtro de 0.2 micrómetros. Por lo tanto, utilice filtros de membrana de baja unión a proteínas. Por ejemplo, el filtro de Whatman de poliéter sulfona o celulosa regenerada de 0.2 micrómetros. Por supuesto, debe seleccionar el filtro con cuidado y elegir uno con una membrana que tenga una baja unión a proteínas. Las membranas de Whatman de poliéter sulfona o celulosa regenerada son muy adecuados. El tamaño del poro de 0.2 micrómetros asegura la esterilidad del filtrado y protege su conjugado de la degeneración microbiana. Si se eliminan muchos agregados, el filtrado puede tener una concentración reducida, incluso cuando se usa un filtro de baja unión. Por lo tanto, siempre es mejor usar un conjugado fresco y de alta calidad. Otra causa podría ser las almohadillas de esponja que están utilizando para la transferencia que están contaminadas con proteínas. Esto lleva a que la proteína pase de las esponjas a la membrana. Lave bien las esponjas. Además, use 2 papeles filtros de Whatman en cada lado de la transferencia. Esto ayuda. El cielo estrellado puede prevenir de varias fuentes. Primero, concentración demasiado alta de secundario. Por lo general, el cielo estrellado se asocia con anticuerpos hechos en conejo. Este puede ser el más importante. ¿Qué tipo de leche descremada utiliza para el bloqueo? Suena gracioso, pero esto no es una broma. Tenemos westerns de cielo estrellado solo con conejo secundario cuando compramos leche descremada en polvo barata. Hablemos ahora de cómo encontrar la membrana ideal, el reactivo de bloqueo y la dilución de anticuerpos. Ahora te daré algunas consideraciones y consejos sobre cómo optimizar un protocolo y cómo encontrar el óptimo trío de membrana,
solución de bloqueo y concentración de anticuerpos. Sé que es tentador usar un protocolo existente para un nuevo experimento o proteína objetivo, pero realmente vale la pena optimizarlo antes de comenzar un nuevo experimento. Por lo tanto, puede arrojar mucho tiempo después en lugar de repetir el mismo experimento una y otra vez sin obtener directamente datos de buena calidad. Ya ha visto lo importante que es utilizar el tipo correcto de membrana y reactivo de bloqueo. Como se mencionó anteriormente, la elección correcta de la membrana es muy importante para el resultado al final y el número de las bandas no específicas pueden variar según el tipo de membrana que se haya elegido. Debe encontrar la membrana óptima para la combinación de reactivo de bloqueo y anticuerpo utilizado. Para esto puede ser útil comenzar un experimento con varios enfoques en paralelo y el que se utilicen las mismas condiciones de transferencia en todos los enfoques y simplemente se varía el tipo de membrana utilizada. Las membranas de PVDF tienden a tener un fondo más alto debido a su mayor capacidad de unión a proteínas. Hablemos ahora sobre la solución de bloqueo. También hay muchas soluciones de bloqueo diferentes disponibles. Como se mencionó anteriormente, no existe una sustancia bloqueante única que sea la elección óptima para cada par de anticuerpo-antígeno. Necesita encontrar la solución de bloqueo más eficaz para su sistema. Puede suceder que algunos anticuerpos primarios presenten una señal disminuida o por otro lado, diferentes bandas inespecíficas en diferentes tipos de soluciones de bloqueo o membranas. Si se le ocurre que tiene problemas con la detección de su proteína de interés, intente comenzar a cambiar a otra solución de bloqueo que ya pueda mejorar el rendimiento en una cantidad significativa. Un consejo: no use detergente Twin en el tampón de bloqueo, solo TBS o PBS. Lo mejor es solo leche al 5% en TBS. Al final de esta parte, con respecto a las posibilidades de background y bloqueo, hay algunos aspectos generales que quiero señalar en breve. Se trata del uso de leche desnatada. Este reactivo es, por supuesto, muy económico y adecuado para muchas aplicaciones, pero hay algunos aspectos que siempre debes tener en cuenta. La leche descremada tiene mucha suciedad. De hecho, también lípidos que se adhieren a las membranas, especialmente al PVDF por ser tan hidrofóbico. Depende del producto, pero también del lote. No use leche de baja en grasa en combinación con el sistema avidina-streptavidina, como es el complejo streptavidina-biotina HRP, ya que la unión de streptavidina a biotina se inhibiría debido a la presencia de biotina endógena en la leche, lo que resultaría en una disminución de la señal. La leche también puede contener fosfoepítopos que pueden aumentar el background. Por ejemplo, la fosfoproteína caseína en la leche interfiere con los anticuerpos fosfoespecíficos y por lo tanto da como resultado un fondo alto. Intente usar BSA en lugar de leche. Está trabajando con anticuerpos fosfoespecíficos.
La leche generalmente causa un fondo más alto en las membranas de PVDF que el BCA. Puede ver aquí un ejemplo donde el mismo experimento se realizó en paralelo, ya sea en una membrana nitrocelulosa con BCA como bloqueador o en una membrana de PVDF con leche como reactivo de bloqueo, ambos con los mismos tiempos de incubación y lavado. Sin embargo, agregar SDS al anticuerpo secundario diluido a una concentración final de 0.01 o 0.02% puede reducir el fondo de la membrana cuando se usan membranas de PVDF. Ahora quiero discutir el desafío de encontrar la concentración óptima de anticuerpos. Significará que deberá comenzar a optimizar su concentración de anticuerpos, especialmente en un enfoque quimioluminescente. En un sistema colorimétrico, la enzima convierte permanentemente un sustrato no coloreado en un subproducto precipitado coloreado estable, pero este no es lo que le sucede en los sistemas quimioluminescentes. Al 99%, la razón es que se aplicó demasiada enzima, es decir, una concentración demasiado alta de anticuerpo secundario. La consecuencia será un background alto, pero también una baja sensibilidad que dará como resultado una mala reacción señal-ruido. Demasiados anticuerpos secundarios significaría demasiado HRP, por lo que una abundancia de radicales libres podía producirse durante la reacción de oxidación que puede inactivar la propia enzima de modo que el HRP ya no pueda interactuar con el sustrato. Aquí hay algunas sugerencias. El sistema proporciona una longitud de señal inconsistente en un día a otro, es decir, el síndrome de funcionó muy bien ayer, pero no muy bien hoy. En este caso, esto es una indicación de demasiada enzima. Reduzca la concentración secundaria de anticuerpos si la señal termina rápidamente. También es una indicación de una concentración de anticuerpos secundaria inapropiada. Cuando hay fondo alto y o bandas no deseadas, reducir la concentración secundaria de anticuerpos es la solución. Bandas marrones en la membrana HRP se vuelven... bandas marrones en la membrana, cuando se ocurre esto, es porque el HRP se vuelve marrón cuando se oxida y se inactiva. Normalmente, la cantidad de HRP oxidada es muy pequeña y no se visualiza en la membrana. Las bandas brillan visiblemente directamente sobre la membrana. Esto nunca debería ocurrir y ciertamente expondrá el exceso a la película de rayos X de alta sensibilidad. Ahora veremos la evaluación de la concentración óptima de anticuerpos, independientemente de si se trata de un método quimioluminescente o fluorescente. Todos sabemos que la sensibilidad, la linealidad, el rango dinámico y la relación señal-ruido variarán con las concentraciones de anticuerpos aplicadas, el tipo de membrana y el reactivo de bloqueo. Pero, ¿cómo encontrar la mejor concentración de anticuerpos para un nuevo anticuerpo desconocido? Ya sea el primer o el segundo anticuerpo. Para obtener resultados óptimos, debe invertir tiempo y optimizar la dilución de anticuerpos primarios y secundarios. Puede marcar una gran diferencia, incluso si es tentador tomar atajos y adivinar una concentración.
Una concentración demasiado alta de anticuerpo es la razón más común de los malos resultados. Sería muy laborioso realizar un Western blotting completo para cada una de las diferentes combinaciones del primer y segundo anticuerpo. Por lo tanto, se recomienda principalmente que se determine la configuración óptima mediante un dot blot. Los dot plots son un método rápido y eficaz para determinar las diluciones óptimas de anticuerpos de concentración desconocida. Otra solución adecuada sería un Western blot que se cortó en trozos antes de las incubaciones de anticuerpos. En las siguientes 2 diapositivas habrá una breve presentación ilustrada de cómo encontrar la concentración óptima de anticuerpos. En este ejemplo puede ver los diferentes pasos de esta solución. Lo primero que debe hacer es decidir las diferentes diluciones de anticuerpo primario y secundario que desea probar para la optimización. Como referencia, puede orientarse sobre los rangos de dilución en los folletos o hojas de datos. A continuación, debe configurar un diseño experimental, por ejemplo, como se describe aquí. 3 concentraciones diferentes de anticuerpos secundarios en combinación con 4 concentraciones diferentes de anticuerpo primario. Si, como en este ejemplo, está usando una muestra en 3 cantidades diferentes, la configuración será así. Y por lo tanto necesitará 3 membranas para probar, como puede ver aquí. Luego debe elegir un rango adecuado de cantidad de proteínas y cargarlas en geles en repeticiones separadas con un marcador en medio, como se ilustra aquí. Los diferentes pasos posteriores, como el bloqueo, las incubaciones de anticuerpos y los pasos de lavado, son más o menos los mismos que durante un procedimiento de transferencia normal. Para la evaluación de anticuerpos, es necesario cortar la membrana después de la transferencia en tiras e incubar las tiras individuales con las diferentes diluciones de anticuerpo primario. Es conveniente utilizar tubos de 15 o 50 ml para este procedimiento. Después del lavado, puede combinar las tiras para incubar con los mismos segundos anticuerpos en una bandeja e incubar nuevamente con las diferentes diluciones de anticuerpos. Las diluciones de anticuerpos que dan la mejor señal con el mínimo de fondo deben seleccionarse, al menos para experimento completo. Comenzaremos esta parte con una solución de problemas relacionados con las bandas. ¿Cuál puede ser la razón si no hay señal en la membrana después de la detección? Por supuesto, puede haber varias razones. Nos centraremos en las próximas diapositivas sobre algunas de ellas. Expresión débil de antígeno. Mejore sus tiempos de exposición, ya que el tiempo de exposición para la proteína de interés puede haber sido demasiado corto. Puede haber una manipulación y almacenamiento incorrectos de antígenos, reactivos de detección de SL o tampones que pueden resultar en reactivos o tampones contaminados o degradados y posteriormente causar una pérdida de señal. Asegúrese siempre de almacenar los anticuerpos correctamente. Evite usar anticuerpos demasiado viejos y vencidos. La degradación o desnaturalización de la proteína objetivo también puede ocurrir si la muestra en sí o las transferencias se almacenan incorrectamente. Por lo tanto, mejorar las condiciones
condiciones de almacenaje. No olvide utilizar inhibidores de la proteasa. Realice todos los pasos durante la preparación de la muestra en hielo para evitar que la temperatura de la muestra supere los 4 grados. También puede ocurrir que haya una cantidad insuficiente de proteína cargada en el gel, lo que la proteína simplemente no se exprese o no esté presente en abundancia en la muestra. O las condiciones del tampón de Lises eran demasiado estrictas para que no se eluyera la proteína objetivo. Puede localizar esta fuente de error cuando se aplica un control positivo o cuando verifica la concentración de proteína de su muestra con una prueba de BCA, por ejemplo. Si el tampón de Lises es demasiado severo, cambie a un tampón más suave, como un basado en PBS, Triton o NP40. También puede intentar utilizar un paso de enriquecimiento para maximizar la señal. Por el contrario, también puede ser la razón por la que se cargó demasiada proteína. La consecuencia sería que las proteínas concentradas a alta densidad tienden a autoasociarse a través de interacciones débiles en lugar de interactuar con la superficie de la membrana. Esto significa que los complejos proteína-anticuerpo, cuya formación se encuentra en el corazón del principio de detección en la transferencia Western blot, se pierden fácilmente de la membrana durante los pasos de lavado. Recuerda siempre, más proteína no significa una mejor intensidad de señal, desafortunadamente. Una buena concentración de proteína para empezar es cerca de 20 a 30 microgramas de lisado de proteína y 100 microgramas de lisado de tejido. Otra posibilidad son los problemas durante el procedimiento de transferencia. Demasiado metanol en el tampón de transferencia a menudo disminuye la eficiencia de transferencia de las proteínas desde el gel a la membrana, especialmente para proteínas más grandes o hidrófobas. Sin embargo, el metanol también ayuda a la unión de proteínas a las membranas de PVDF o nitrocelulosa, porque ayuda, primero, eliminar el SDS de las proteínas, que tiene un efecto inhibidor porque reduce la interacción de las proteínas con la membrana. Y segundo, el metanol aumenta la permeabilidad en la estructura interna del PVDF contra la hidrofobicidad. Se necesita un equilibrio, pero como regla general, para proteínas más grandes, mayores que 100 kilodaltons, se usa menos metanol, como 10%, y quizás un poco de SDS en el tampón de transferencia, porque evita la precipitación. Para proteínas más pequeñas, ponemos más metanol, cerca de 20%, que eliminará tanto SDS como sea posible para mejorar la eficiencia de la transferencia. El SDS ayuda a diluir las proteínas del gel, pero inhibe la unión de las proteínas a la membrana. Para proteínas grandes, mejor usar membrana de PVDF y también SDS al 0,1% en el buffer de transferencia. Proteínas grandes poseen menor eficiencia de unión a las membranas de nitrocelulosa. Aunque el SDS puede mejorar la transferencia de proteínas grandes, esto a veces da como resultado la desactivación de los sitios de unión al antígeno. En general, pero especialmente importante para proteínas pequeñas, sumerja el gel
en tampón de transferencia 10 minutos antes de configurarlo para eliminar SDS. Es posible que los antígenos de bajo peso molecular se hayan deslizado a través de la membrana, lo que se denomina fuga. Neste caso, utilice uma membrana com um tamanho de poro mais pequeno. É possível que as membranas grandes não se hayan transferido a la membrana, porque aún quedan retenidas en el gel. Por lo tanto, los remedios son aumentar la intensidad de la corriente eléctrica, agregar SDS y omitir el metanol de tampón de transferencia. La presencia de SDS a 0.01 a 0.02% en el tampón de transferencia aumentará la movilidad de las proteínas fuera del gel y al dar una carga negativa a la proteína, ayudará a mantenerla en estado soluble. Si hay SDS en el buffer de transferencia, mejor usar PVDF porque tiene mejor capacidad de ligación. Además, una transferencia húmeda ofrece una eficiencia de transferencia mucho mejor para proteínas grandes en comparación con el método de transferencia semiseco. También asegúrese de que el porcentaje de gel de SDS no sea demasiado alto o que el gel en sí no sea demasiado espeso no caso de proteínas grandes. Sin embargo, el aumento de temperatura en la transferencia húmeda también puede ayudar en la transferencia, pero a algunas proteínas no les gusta eso y pueden degradarse. Compruebe si el punto isoeléctrico de la proteína está cerca del pH del tampón de transferencia. Si el punto isoeléctrico es el mismo que el pH, no habrá carga neta y la proteína no migrará en el campo eléctrico. El pH del tampón es normalmente de 8.3. Si se necesita un valor superior, utilice un tampón CAPS de 10 milimolar a pH 11 con metanol a 10% o para un pH más bajo, un tampón de ácido acético. Las condiciones de lavado demasiado estrictas o incorrectas también pueden provocar una pérdida de señal de la membrana. Trate de reducir la concentración de detergentes, por ejemplo, Twin 20 a 0.1%, o intente utilizar otro detergente, por ejemplo, Triton X100, en el tampón de lavado o reduzca el periodo de tiempo y el número de pasos de lavado si no hay problemas de inespecificidad o alto background. La concentración óptima de detergente depende siempre del tipo de membrana, del reactivo de bloqueo y del anticuerpo utilizado. Si, por ejemplo, desea detectar proteínas fosforiladas o está utilizando el anticuerpo secundario conjugado con fosfatasa alcalina, utilice TBST como tampón de lavado. El fosfato en el PBS puede interferir con las proteínas fosforiladas y reducir la unión del anticuerpo. Solo se recomienda no usar detergentes para tampones de anticuerpos y en tampones para los pasos de lavado después de la incubación de anticuerpos. Un tiempo de bloqueo demasiado largo a menudo ya no permite detectar la proteína objetivo. En el lugar de leche a 5% en los tampones de anticuerpos, pruébalo con 0.5% o retire la leche por completo.
A veces también puede ser útil el paso de bloqueo se realiza solo con 0.5% de TBST o si el paso de bloqueo en sí se omite por completo. Otro problema puede ser que el sustrato SL estaba contaminado quando se usou a mesma punta de pipeta para as duas botellas de SL diferentes. Também considere usar um substrato SL com maior sensibilidade. Se está trabalhando com marcadores moleculares previamente teñidos, já pode controlar muito bem com a ajuda de estes marcadores se a transferência foi exitosa. Los buenos controles positivos son los marcadores de peso molecular de proteínas teñidas previamente. Nuestros marcadores Rainbow son una mezcla de proteínas que llevan diferentes etiquetas de colorante y dan un patrón visible en el gel que debe transferirse a la membrana de transferencia. Este es un control positivo para el proceso hasta la unión y detección del anticuerpo. Si desea marcador de peso molecular que sea visible en una película o equipo CCD junto con su banda de interés, el marcador de elección es nuestro marcador Amersham SL Dual View. Además de eso, proporciona un control positivo para el paso de detección, es decir, si el SL está funcionando bien. Agora, veamos os problemas relacionados de quando aparecem bandas com pesos moleculares diferentes a lo que esperávamos. Pero qual é a causa? Esse é principalmente um problema relacionado com os antígenos. Às vezes, é possível que veja bandas em peso molecular mais bajo de lo esperado. La causa puede ser que su proteína objetivo ya esté digerida, degradada o proteolizada. Que existam várias variantes de espécies de su proteína que compartam los epítopos similares o que haya detectado con su anticuerpo otra proteína o una proteína nueva no declarada con un epítopo similar de la misma familia de proteínas. ¿Qué puedes hacer para evitar estas bandas? Las conclusiones son que minimice el tiempo entre la preparación de la muestra y la electroforesis y que mantenga su muestra después de la preparación siempre en hielo para evitar degradaciones o digestión de la proteína o la activación de proteasas. Por lo tanto, debe utilizar inhibidores de proteasa en su tampón de muestra. También puede consultar la literatura para otros informes y también realizar una búsqueda BLAST. Siempre utilice inhibidores de proteasa durante la preparación de muestras. Si está obteniendo bandas con un peso molecular más alto, también está relacionado principalmente con el antígeno. La razón podría ser modificaciones post-traduccionales de su proteína en vivo, como fosforilaciones, metilaciones, glicosilaciones, etc. Puede evitar esas modificaciones con la ayuda de agentes para desfosforilar, glicosilar sus muestras. Também é útil comprovar a sequência de aminoácidos. Também pode ocorrer que haya bandas com um peso molecular visible muito mais alto, lo que pode ser causado por agregações de dímeros ou trímeros ou interações de su antígeno com outra proteína. Esto puede suceder si una porción de la muestra de proteína no se ha reducido completamente antes de la electroforesis. Una forma de evitar esto puede ser la aplicación de
DDT fresco o beta-mercaptoetanol para disolver los puentes de sulfuro entre las proteínas. Crítico para esto también es el periodo de tiempo de calentamiento. El mejor tiempo para la mayoría de las proteínas sería alrededor de 2 a 10 minutos a 90-95 grados, dependiendo de la cantidad de muestra. Sin embargo, las proteínas de membrana tienden a agregarse a 95 grados, por lo que es mejor calentarlas a 60-70 grados durante 10 minutos. Ahora veamos las causas de aparición de proteínas inesperadas. La causa de múltiples bandas con diferentes pesos moleculares está relacionada principalmente con anticuerpos. Podría ser que las concentraciones de los anticuerpos, ya sea el primer o el segundo anticuerpo, fueran demasiado altas o se produjera una reactividad cruzada y una unión no específica. A alta concentración, los anticuerpos secundarios se unen de forma inespecífica. Puedes ver un ejemplo en la imagen a continuación. Para evitar esto, también es útil utilizar anticuerpos purificados por afinidad, ya que a menudo eliminaron bandas no específicas. También es importante en este caso disminuir la concentración de anticuerpos y el tiempo de incubación. Los anticuerpos monoclonales en su mayoría dan menos antecedentes que los anticuerpos policlonales, ya que solo se unen a un epítopo. Nos centraremos en esto también más adelante. También son muy útiles los controles negativos. Solo el segundo anticuerpo para comprobar las reacciones cruzadas del anticuerpo secundario. También pueden ocurrir tamaños de banda desiguales para la misma proteína. La razón de este fenómeno es que el gel puede haberse endurecido demasiado rápido durante el modeo y el porcentaje de acrilamida no es uniforme en toda la línea. Revise la receta del gel y agregue TMED a los geles. Agregue un poco de SDS al 0.1% en agua o isopropanol en la parte superior del gel de migración a medida que se asienta para dejar de secarse. Melissa, perdón. Sí, tenemos solamente más 2 minutos. Ya estoy finalizando, sir. Okay. Algunas bandas tienen el llamado efecto de sonrisa. Esto significa que la banda de proteína se curva hacia arriba en ambos lados del gel porque el centro del gel se estaba calentando más que cualquier de los extremos, como puede ver en la imagen a la derecha. Hay varias razones para esto. La migración fue demasiado rápida o el sistema se sobrecalentó, lo que provocó un cambio de pH y por lo tanto alteró la migración. La mezcla incompleta del gel antes de verterla sobre las placas o una polimerización demasiado corta puede provocar una diferencia en la fuerza en el gel, calentando algunos lugares y no otros. O puede ser que el grosor del gel sea desigual, en cuyo caso es mejor cambiar las placas de los espaciadores. Además, asegúrese siempre de cargar todos los cajiles vacíos con tampón de muestra para garantizar una migración sin problemas. Otra causa podría deberse a que había demasiada sal en el buffer de muestra. En este caso, la recomendación es realizar una diálisis o precipitación de la muestra y el uso de un sistema refrigerado y la reducción de la corriente en la que se realiza la electroforesis también puede mejorar el rendimiento.
Otro tipo de problema puede ser la desaparición de determinadas bandas. Esto está relacionado a un problema de solubilización. Problemas são proteínas não completamente solubilizadas ou epítopos desprendidos. Nesse caso, use tampão de carga novo com agente redutor novo. Outra causa poderia ser quando tocamos ou perforamos o gel de apilhamento cerca da mitad. Há efeito inesperado de empujar a carga de proteínas a los lados del pozo, lo que contribui a uma carga desigual ou uma carga rápida que causa remolinhos. Se a muestra permanece em um poço durante muito tempo e começamos a eletroforese demasiado rápido, a muestra também tende a difundir-se lateralmente. Las bandas blancas negativas, como já hablamos acá, las denominadas bandas fantasmas, generalmente ocorrem quando a proteína objetivo está em excesso e ou as concentrações de anticuerpos secundários são demasiado altas. Há também este efeito que se chama flama. E pode deber-se a la concentración de proteína demasiado alta cuando se carga en el gel. Las muestras no se reducen por completo, entonces puede intentar usar DTT 40 milimolar o pruebe agentes reductores más fuertes. La muestra también puede contener altas concentraciones de sal. Un buen camino es dializar la muestra, precipitar la proteína con TCA o utilizar columnas de desalinización. Otra sugestión es hacer la electroforese en una cámara fría o usar tampones pré-enfriados. Este efeito de arraste vertical se deve a volúmenes de muestra demasiado grandes ou concentração de proteínas demasiado alta. Concentração demasiado alta de DTT, 20 milimolar, e isso é necessário otimizar. Tampão de carga demasiado viejo. Este tampão deve ser sempre fresco e deve-se otimizar o calentamento da muestra. La proteína puede precipitar durante la preparación de la muestra. Las muestras deben ser mezcladas y centrifugadas antes y después del paso de calentamiento y antes de cargarlas para eliminar los agregados. El tampón de Lises utilizado para la homogeneización influye en la solubilidad de las proteínas, en particular si hay mucho detergente presente. El efeito de zigue-zague en las bandas también puede ser debido a la sobrecarga de proteínas. Hacer la electroforese siempre ayuda a disminuir estos efectos. Otra sugestión es usar menos voltaje. Las bandas desenfocadas deben ser por falta de SDS en el tampón de carrera. La sensibilidad se reduce y las bandas de proteína se vuelven más difusas. También debe-se checar si la voltaje está demasiado alta y siempre haga el equilibrio del gel no tampón de transferencia antes de ejecutar la transferencia. Cytiva tiene una cartera completa de productos para electroforeses, desde la preparación de muestras hasta la obtención de imágenes de la membrana utilizando un equipo de cámara CCD. Uno de nuestros distribuidores en México es CTR, que les podrá enviar más información sobre nuestros productos y también un ebook gratuito sobre todos los puntos que cubrí hoy en esta presentación. Muchas gracias por su participación.
Gracias, Melissa. Ahora quien está hablando es Sandra. Yo voy a hablar de las preguntas. Hay dos preguntas en el chat. Una usted ya, de Lilia, usted ya ha respondido, que preguntaba sobre el efecto Smile. ¿Está bien? Entonces, su presentación ya salió. Pero hay otra pregunta, pero está anónima, que pergunta cuál es la mejor membrana para proteínas de bajo peso molecular, como de 15 a 20 kilodaltons. Depende mucho, como yo hablé, del método de detección. Entonces, no es posible hacer una recomendación solamente basada en el tamaño de la proteína, ¿sí? Entonces, si la proteína es muy chiquita, podemos empezar probando las membranas con un poro menor, ¿sí? Entonces, al invés de utilizar una membrana con un poro muy grande, se puede cambiar para una membrana de un poro más chiquito. Ok, solamente tenemos estas dos. ¿Más alguien quiere hacer una pregunta? Yo no sé si pueden abrir su micrófono, yo creo que no, pero si quieren preguntar alguna cosa, pueden preguntar acá. ¿Más alguna cosa? Buenos días. Si tienen alguna duda, pueden realizar su pregunta en el chat que tenemos ahí disponible del lado derecho. Ahí esperamos que pongan sus preguntas. Yo creo que no hay más preguntas, Lorena. Bueno, ustedes están con CTR acá, si tienen alguna duda después, pueden hablar con las personas, con Lorena o con los ejecutivos de CTR. Y como yo he ponido el handbook de Western Blot acá en el chat, ustedes pueden utilizar también para sacar dudas. Melissa, ¿quer hablar alguna cosa más? No, solo ¿No? esto. Quiero agradecer por la participación. Sí, y me quedar disponible si quieren Perfecto. hablar más profundamente. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos los que se tuvieron el tiempo de conectarse a este webinar. Nosotros les vamos a estar enviando a sus correos electrónicos el handbook que menciona Sandra y Melissa para que si tienen alguna duda lo pueden revisar en este enlace. Y muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Lorena. Gracias. Gracias, Melissa. Gracias, Sandra. Bom dia. Tchau. Chao. Buen día. Hasta luego. Gracias a todos.